Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. A continuación recibiremos a dos personas muy inspiradoras en la literatura, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Y nos es grato recibir en el día de hoy a Clara Elvira Ospina y a Jorge Franco en el diálogo Feliz Colombia en las novelas de Jorge Franco. Permítame presentarlos para dejarlos en el diálogo. Clara Elvira Ospina es periodista colombiana, ha ganado 3 premios de periodismo en Colombia, es directora periodística de América Televisión y Canal N. Además es conductora del programa Tiempo de Leer de Canal N. También conduce Leer para Vivir, el bloque sobre libros que se emite todos los miércoles en América Noticias, edición central. En su trayectoria destaca el cargo de directora de Noticias RCN de Colombia. Bienvenida, Clara Elvira. También escucharemos en el diálogo a uno de nuestros autores favoritos, Jorge Franco. Es escritor colombiano, conocido especialmente, y eso me hicieron recalcarlo para la Feria del Libro de Huancayo, por sus 2 novelas, y una de ellas es Rosario Tijeras y Paraíso Travel. Ha sido galardonado entre muchos premios, precisamente con el de Rosario Tijeras, con el Premio Internacional de Novela Dashiell Hammett del 2000, me van a decir si lo dije bien, Sí. que es un premio en Gijón, España, y en el 2014 gana el premio Alfaguara de novela con su novela El mundo de afuera, entre muchísimas otras distinciones. Bienvenida, Clara Elvira, bienvenido, Jorge, a La Feliz. Muchas gracias. Es un placer poder estar compartiendo con los lectores peruanos, con los lectores de Huancayo. Esta 11ª Feria del Libro de Huancayo es la demostración de que siempre se puede, a pesar de la adversidad en estos tiempos tan difíciles, seguir dedicándole un poco el esfuerzo, el cariño, el compromiso a la lectura, a las artes, a la literatura. Y más orgullosa me siento aún de poder presentarles a ustedes a uno de mis escritores favoritos. Es realmente un patrimonio colombiano. Jorge Franco es un escritor impecable, un escritor con un talento admirable, pero además con una sencillez y una manera de ver el mundo que facilita mucho la conversación y la relación. Espero que así sea esta conversación de hoy, como ha sido siempre. Jorge Franco, gracias por haber aceptado que fuera yo quien estuviera en esta conversación contigo. Es bueno verte en la distancia. Bueno, pues Clara Elvira, Heidi, Doris, a todo el equipo de la Feria del Libro de Huancayo, a todos los lectores huancaínos también, mi gratitud por esta invitación. Esta charla con Clara Elvira es la prolongación de tantas charlas que hemos tenido alrededor de la literatura, de mis libros. Ha sido una lectora fiel, ha sido de mis historias, y creo que, pues, tratándose de una feria en el Perú, creo que era la persona idónea, perfecta para hacer este diálogo, porque, como les digo, hemos tenido ya otros diálogos anteriores y yo me he sentido inmensamente cómodo y contento y honrado de estar siempre con Clara Elvira. Bueno, Jorge, quiero que empecemos por ese título que le han puesto a esta conversación, que es Colombia en las obras de Jorge Franco. Y entonces quiero preguntarte que empecemos por qué tan colombiana sientes que es tu literatura, porque yo podría adelantarme a dar mi respuesta y decir que, claro, que hay mucho Colombia, pero que hay mucho ser humano, que hay mucha condición humana por encima incluso de la condición colombiana. ¿Tú qué dirías sobre la condición de colombiana de tu literatura? Bueno, yo creo que es una coincidencia que sucede a lo largo de la historia de la literatura, en general en la literatura universal. Los autores, por lo general, contamos nuestros lugares más íntimos, más cercanos, lugares que nos han de alguna manera marcado.
no es gratuito, digamos, que estos lugares sean lugares donde ha transcurrido nuestra niñez. Así muchos de nosotros ya estemos fuera de nuestras ciudades de infancia, pero yo creo que la coincidencia del lugar de la infancia con esa época de la vida, pues es muy valiosa no solamente en los escritores, yo creo que en cualquier ser humano. Es la época en la que se generan los vínculos, donde se echan raíces, es la época digamos, de abrir los ojos al mundo, la época del descubrimiento de la vida, el descubrimiento del mundo en general. Y yo creo que por eso la mayoría de las obras literarias están siempre marcadas en los autores por esa época de la infancia. Vemos casos como el ejemplo de García Márquez, que a pesar de haber vivido tantas décadas por fuera de Colombia, toda su literatura se enfoca en ese Caribe de su infancia. El mismo Mario Vargas Llosa también lo vemos, por ejemplo, en una influencia marcada de la infancia, de la juventud, de la adolescencia. Y es por eso, porque yo creo que son épocas de la vida que más que como autores, como seres humanos, nos definen. Y en mi caso no es la excepción, digamos. En primer lugar está Medellín, como una ciudad donde yo crecí, donde yo nací, crecí, viví la infancia, la adolescencia, la juventud. Y digamos que casi que todo lo que soy hoy en día como persona y como escritor, se lo debo a ese lugar. En muchos aspectos, en el positivo, en el negativo, o incluso en aspectos muy inconscientes que ni siquiera yo mismo puedo definir, pero que están ahí marcándome de una manera especial y diferente. Pues por supuesto, Medellín de todas maneras dentro del aspecto colombiano es una ciudad que tiene también una importancia en muchos sentidos, en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido social, porque de todas maneras fue una ciudad que fue bastante golpeada por una violencia particular derivada del narcotráfico, y que de alguna manera pues eso se proyectó al resto del país. Es una ciudad que de todas maneras, yo he dicho que de alguna manera funciona como laboratorio, porque lo que pasa en Medellín se proyecta ya incluso no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta problemática derivada de lo narco, ¿no? La recuperación de la ciudad, los experimentos que se hicieron para salir de esa crisis, los cambios que ha tenido toda la metamorfosis de Medellín, es una especie de laboratorio que ha servido también para aplicarlo, por lo menos para estudiarlo en otras ciudades, tanto colombianas como extranjeras. Entonces, en ese sentido, pues, en esa misma proyección, digamos, de lo que ha sido Medellín hacia Colombia y hacia el mundo, yo creo que un poco mi literatura también ha ido en esa misma línea, ¿no es cierto? He contado unas historias de personas, de familias, de jóvenes que han sido afectados por esta condición violenta que padecimos y por otras derivadas de esa violencia o por algunas que son previas a esa violencia. Y yo creo que al contarlas han servido un poco como espejo para contar también lo que ha sido un poco la realidad colombiana y si queremos proyectarlo también un poco, pues mucho más amplio, lo que ha sido la realidad latinoamericana de las últimas décadas, porque de todas maneras hay que mirar que mi literatura, las historias que están en mi literatura son historias más bien recientes, digamos que de un par de décadas para acá. Has tocado el tema del tiempo y la evolución de la ciudad, la evolución de ese personaje neurálgico de tu obra, que es Medellín. Y entonces tenemos que hablar de que casi todas tus obras se desarrollan, casi todas tus novelas se desarrollan en momentos distintos de Medellín, lo cual es fascinante porque
la novela con la que ganas el premio Alfaguara es una novela que ocurre antes de la explosión del narcotráfico, de las guerras internas en Medellín. Rosario Tijeras ocurre en la ebullición y El cielo a tiros es como el coletazo, ¿no? Es los efectos posteriores y los efectos sí, tardíos Sí, sí. de esa guerra. Entonces pienso que haces como un poco como Rayuela, ¿no? Como que vas y vienes de los tiempos de Medellín. Sí, digamos que, a ver, hay muchas cosas que yo como escritor he mirado en mi propia obra, pues, y una de ellas es ver que hay una constante, que es esa ciudad en la que crecí, en la que nací, que está ahí, incluso a pesar de muchos intentos que he tenido de no usar la ciudad como un escenario en mis historias. Y lo he hecho, digamos, más como un ejercicio literario más que cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Yo adoro mi ciudad y me siento muy bien contándola, pero simplemente a veces como ejercicio literario he intentado sacar esas historias de allí, a ver qué pasa, a ver qué sucede, pero automáticamente la historia me va pidiendo esa geografía, me va pidiendo esa forma de hablar, me va pidiendo ese entorno y termino siempre pues enmarcando la historia en ese escenario que ya pues conozco tan bien y que además me siento muy cómodo contándolo. Eh, y pues lo que sí he tratado, digamos, lo que sí he buscado de hacer es no contarla, pues no hacer una prolongación de la misma historia en un mismo tiempo, sino buscar diferentes momentos, porque si algo tiene en particular Medellín, es que es una ciudad que ha tenido unos cambios bruscos, rápidos y muy fuertes. Es normal, digamos, que todas las ciudades tengan unos cambios, tengan una evolución, ya sea favorable o incluso pues casi que destructiva muchas veces también, pero el caso de Medellín se dio de una manera muy abrupta, como lo dije, y muy rápida, ¿no es cierto? Medellín fue una ciudad que en cuestión de 4 años pasó de ser una ciudad pacífica, donde la gente, prácticamente que la queja generalizada de las personas que vivíamos allá era que en Medellín no pasaba nada, a de repente ver que pasó de todo, ¿no? Y ver que pasamos de ser una ciudad tranquila a ser una ciudad con un récord en muertes violentas absurdo. Entonces, eso marca una particularidad en la ciudad también en muchos aspectos porque pues, nos toma por sorpresa ese cambio a los que vivíamos allí. No sabemos muy bien desde la misma sociedad, de la gente de a pie, los que éramos comunes y corrientes, hasta el mismo Estado, el mismo gobierno, cómo reaccionar ante semejante explosión de todo, ¿no? Porque no solamente eran las bombas las que explotaban, sino que explotaron también nuestros valores, los principios, se dinamitó como ese camino que, digamos, que llevaba a la ciudad para comenzar a construir otro con una nueva realidad. Y eso nos sorprendió a todos, al punto pues que no teníamos muy claro al comienzo cómo manejar la situación, qué era lo que pasaba. Y de hecho eso se mira un poco también en la literatura, ¿no es cierto? Yo creo que tuvieron que pasar algunos años para poder contar eso que estaba sucediendo en Medellín, digamos, comienzos de los 80 hasta como una década y media más o menos, que fue como el golpe duro que recibió la ciudad. Y entonces a mí me sucedió algo extraño porque yo nunca me quise proponer como hacer como una especie de trilogía sobre Medellín, con un antes, como lo mencionaste ahora, contado en El mundo de afuera, que fue la novela del premio Alfaguara, con Rosario Tijeras, que es la ebullición, la época más demencial de toda esta violencia, que fue la primera historia que escribí, digamos, de esa, si se puede llamar así, trilogía. Y la más reciente, del 2018, que es El cielo a tiros, que es como lo que decías, el coletazo de toda esa época
como la resaca de esa fiesta loca que vivimos en los 80s y en los 90s. Eso está contado en El cielo a tiros. Entonces sí hay como un presente que es los años 80, con esa locura de la llegada del narcotráfico. Está la víspera de esa fiesta loca, que es el mundo de afuera, y luego viene El cielo a tiros, que como lo dije, es la resaca. Y sin proponérmelo, fui a 3 momentos completamente diferentes porque podrían ser 3 ciudades distintas, pero bueno, está claro y está especificado en estos 3 libros que se trata de la misma. Y yo creo que si, digamos, si nos podemos a mirar un poco con más cuidado cada historia, pues si vemos que hay lazos que las unen muy fuertes, ¿no? De descontento social, de, de una, como de una idiosincrasia de todas maneras que se regodea con el dinero, con los vicios, con el placer, muy hedonista, una sociedad bastante hedonista. Bueno, habría muchas cosas ahí para mirar, cosas negativas que de pronto es algo de lo que he mencionado, aunque también hay cosas positivas que han permitido también que ya en la realidad esta ciudad haya podido superar buena parte del problema, todavía no del todo, porque pues es superar un problema, mientras el problema, mientras digamos el fenómeno del narcotráfico siga vigente y siga vivo en nuestra sociedad, es bastante complicado, pero de todas maneras sí ha tenido unos cambios bastante positivos y muy interesantes para analizar también después. Cuando se lee tu obra y pues digamos quienes hemos tenido el privilegio de conversar contigo sobre esa cocina, sobre la gesta, sobre la fuente de donde has chupado la información, se entiende que aquí hay un proceso bastante redondo, bastante completo de producción literaria que se alimenta de la realidad, pero que deja volar mucho la imaginación, porque, por ejemplo, si hablamos del mundo de afuera, está claro que El Castillo, para quienes no lo han leído, es la historia de un secuestro que ocurrió en Medellín, pero que le ocurre a un señor, y en la historia hay un castillo en donde el señor tiene a su hija resguardada, ¿no? Por no decir prisionera. Entonces, digo, ¿cuánto es un proceso totalmente literario el de alimentarse de la realidad, pero construir historias que no son un relato periodístico, digamos, no son una crónica de lo que pasó? No puede esperar el lector encontrar un ensayo politológico sobre la violencia en Medellín cuando lee tus obras. Sí, y es curioso porque incluso me han invitado por ahí de academias, de facultades de derecho a hacer algunas participaciones en las cuales yo soy totalmente ignorante en la materia, pero han utilizado estos textos como ejemplos, como casos para analizar ya desde el punto de vista de, no sé, de las leyes, de la misma realidad y de temas legales, hacerle una mirada a la sociedad. Pero básicamente yo creo que, es una esencia de todas maneras de la literatura, este vínculo de realidad y ficción. Yo creo que el hecho de yo empaparme lo más que pueda de una realidad para contarla luego en ficción es algo que me da muchísima confianza al momento de narrar. Básicamente siento que así no sea un experto en el tema, por lo menos sí tengo alguna seguridad en lo que sobre el tema que voy a tratar, y pues recopilo mucha información que más adelante en el desarrollo de la ficción pues puedo llegar a trabajar de una manera que les sirva a ese trabajo, ya sea de cuento, de novela. Yo procuro de todas maneras tener mucho cuidado con esa información que obtengo, porque también el exceso de información a veces hace que uno pueda perder un poco como el norte de la historia que está escribiendo, y esa misma historia pueda perder un poco de frescura,
no sé, que creo que ese exceso de información puede llegar a contaminar esa ficción. Entonces yo creo que en ese mismo momento hay que comenzar a filtrarla y tener claro que esa información es importante para mí como escritor, para tener confianza sobre el tema que estoy escribiendo, para tener algunos datos reales a la mano que me pueden llegar a salvar, no sé, ayudar en un obstáculo que de pronto se me presente en el momento de la escritura, pero hay que ser muy cautelosos con toda esa información que se recoge. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba comenzando, yo recibí un taller en Medellín con Mario Vargas Llosa sobre la novela, y él hablaba de la importancia de separar tanto la realidad de la ficción. Él decía que a la novela hay que construirle sus propias leyes, que muchas veces no coinciden con las leyes de la realidad, y que uno como autor tiene que serle fiel a esa normatividad que se está construyendo, a esas normas nuevas que uno está construyendo para esa nueva realidad que es la novela. Entonces yo lo que procuro es, como lo dije al comienzo, llenarme de mucha información, tener cuidado con ella, y luego como casi que cortar ese cordón umbilical entre realidad y ficción, y ya tomarme todas las licencias del caso para hacer la historia. Lo importante, yo creo que, y en eso ayuda mucho la investigación y el trabajo de averiguar la realidad, es la verosimilitud que pueda tener esa historia de ficción, que es muy diferente a la veracidad. Yo creo que son términos muy utilizados en el periodismo, y yo creo que la novela, pues digamos, la crónica es claro, la crónica debe ser veraz, y la novela yo creo que debe ser verosímil, que son cosas totalmente diferentes, pero sin embargo no se excluyen la una a la otra. Escuchándote, ya has mencionado a Mario Vargas Llosa, recordaba recientemente, bueno, ya no sé qué tan recientemente, porque el tiempo con la pandemia nos hace, es un tiempo más irreal, con la presentación de su última novela, de Tiempos Recios. Vargas Llosa dio una entrevista en la que decía: yo investigo mucho para poder inventar mejor, para que el invento sea más creíble. Y me parece que eso completa perfectamente lo que has dicho y lo que te dijo en ese taller en Medellín. ¿En qué año fue ese taller? Uy, no, yo acababa de publicar Rosario Tijeras, que se publicó en el 99. Es curioso porque yo fui a presentarla a una feria del libro en Medellín, que es como en el segundo semestre del 99, y me llamó la atención porque en esa feria, pues él estaba invitado, y estaba este taller abierto a quien quisiera ir, y no te imaginas la poca gente que fue. Yo no podía creer que a una charla con Mario Vargas Llosa estuviera más de la mitad de la sala vacía. No sé qué pasó, si fue una falla de la feria que no divulgó suficientemente bien. Yo feliz, porque pues me pude hacer muy cerca, y no sé, lo vi como casi como una clase de universidad esa charla. Además porque pues estoy plenamente convencido que pocas personas conocen también la técnica de la novela, la esencia de la novela como Mario Vargas Llosa. Él la tiene clara en su estructura, en sus partes, en sus componentes, cómo es la novela. Entonces fue un taller pues que yo me disfruté muchísimo. Uh-huh. Esa reciente, tu más reciente novela, para que cerremos un poco esta parte de hablar del antes, el durante y el después de El cielo a tiros, pensaba que es un perfecto ejemplo de eso, de lo que me hablas, porque ahí tú cuentas, de hecho yo no sabía que había esa tradición en Medellín, esa tradición de explotar el cielo en algún momento, y no sé si quieres contarnos algo de eso y por qué resultó tan elocuente para ti la figura de la explosión del cielo en Medellín. Bueno, a ver, yo podría, digamos que remontarme a una inquietud que yo siempre he tenido cada vez que regreso a Medellín. Yo no vivo en Medellín como desde el año 91, 92, pero siempre he estado regresando, pues constantemente, muchas veces al año.
y en esos regresos siempre hay como una mirada a la ciudad en todos los sentidos, ¿no? Y uno de ellos, pues al que uno le incumbe también es cómo ha sido el proceso de sanación, de recuperación, de cicatrización de tantas heridas que ha tenido esta ciudad. Pero en los últimos años, de todas maneras, yo comencé a ver algo pues que era palpable, que se veía en muchos rincones de la ciudad, en muchos estratos, en muchos segmentos, que había como una especie de tendencia a repetir la historia, como a repetir los vicios, como que decía ahora que es difícil resolver un problema cuando la raíz del problema sigue viva, como es el narcotráfico en Colombia, ¿no es cierto? Y en general en el mundo entero. Y es como luchar, es ir contra la corriente, ¿no? Porque por más trabajo que se haga, que incluso se ha hecho de una manera muy acertada en Medellín, porque se ha hecho a través de la educación, de la cultura, un trabajo pues como de acercar a dos ciudades que convivían en un mismo espacio, pero que de alguna manera estaban muy separadas la una de la otra por muchas razones. Eh, pero con el problema del narcotráfico presente, vigente, pues ha sido bastante complicado. Entonces, de eso que sigue aportándole el narcotráfico a la misma sociedad, a la misma cultura, es una conducta mafiosa en muchos sentidos, que no tiene necesariamente que ver incluso con el mismo tráfico de drogas, sino que es con la vida cotidiana, ¿no es cierto? Es como una conducta mafiosa en el día a día de la gente, eh, cosas como, por ejemplo, que uno ve que incluso se han hecho virales de pronto en las redes, ese famoso "usted no sabe quién soy yo", ¿no es cierto? Que yo creo que es una cosa muy narco. Eh, el, yo veía, por ejemplo, un momento que fue para mí como muy determinante para avanzar con esta historia, fue cuando uno de los lugartenientes de Escobar, Popeye, quedó libre y se paseaba pues por Medellín de arriba abajo, pero la gente salía a tomarse selfies con Popeye como si fuera un héroe. Y surgieron unos tours turísticos, unos paseos turísticos, los narcotours en Medellín, donde se llevaba a la gente a visitar los lugares, decían, emblemáticos de Pablo Escobar, pero con un discurso equivocado, ¿no? Como con un discurso donde se presentaba como un hombre que tenía grandes proyectos y que en esta casa tuvo estas ideas y en esta otra casa hizo esta otra cosa. Y entonces yo creo que el discurso que tendría que ser a favor de las víctimas estaba siendo más bien un discurso apologético a favor de los victimarios. Yo sentí que eso era como una alerta, como una campanada, que afortunadamente también siento que el gobierno local también se dio cuenta de eso. Y yo vi con mucho acierto cuando creo que fue a comienzos del año pasado, se demolió, digamos, el gran búnker el edificio Mónaco, el gran búnker de Pablo Escobar, y comenzó como hubo una preocupación general en decir, tenemos que recuperar la esencia de esta historia, porque si no, la historia nuestra se va a cambiar totalmente y va a quedar en manos de quienes la están acomodando, pues a favor de los victimarios. Entonces, eso fue una de las pocas razones. Y bueno, me extendí mucho hablando de algo que se aparta un poco, pero no se aparta tanto. En realidad, en el 2003 también, que fue, si no estoy mal, fue un año después de que murió, o el mismo año que murió Escobar, hubo una guerra. 93. No. Sí, fue 10 años después. Ya. Exacto, fue 10 años después, ya digamos que el mando del cartel de Medellín o uno de los cabezas que había tomado pues como ese cuerpo acéfalo del cartel de Medellín, fue un personaje muy sórdido conocido como Don Berna. Y Don Berna estaba pues, liderando toda la zona de Medellín en el microtráfico y en el tráfico también de droga de las rutas que había heredado de Escobar, y estaba en una confrontación con un grupo paramilitar
que comandaba un personaje, creo que le llamaban Doble Cero, o el comandante Doble Cero, o algo así. Resulta que paralelamente, don Berna también estaba negociando con el gobierno local una política de sometimiento, y resulta que el 30 de noviembre de ese año, pues don Berna tiene como un doble triunfo, porque le reconocen como ese proceso de sometimiento, pero militarmente, o no sé cómo llamarlo, pues, o por las armas, logra vencer a su oponente Doble Cero, y él ordena a toda su gente que esa noche, 30 de noviembre, el último día de noviembre, pues que echen pólvora al cielo, voladores, no sé cómo los llaman en el Perú, pero bueno, todas estas cosas, cohetes. Canones. Sí, toda esta pirotecnia que ordenó que la echaran hasta el amanecer, y a partir de ahí se convirtió como en una costumbre que cada año, los 30 de noviembre, se hace esta fiesta que se denomina la Alborada. Yo no tengo muy claro ni he podido encontrar muy bien por qué se llama la Alborada, porque la Alborada, pues no sé si es porque va al amanecer, pero de todas maneras puede estar relacionado con con las fiestas religiosas colombianas que sí comenzaban a la Alborada, sobre todo en los pueblos, y que comenzaban echando unos voladores, unos cohetes a la Virgen eh, antes de comenzar esta procesión religiosa. El caso es que ese origen realmente no se conoce muy bien. La fiesta comenzó a mirarse más bien como una bienvenida a diciembre, como una fiesta decembrina. Entonces, por eso es masivamente celebrada. Y es muy curioso porque la pólvora está prohibida en Medellín, no se permite echar pólvora, pero sin embargo se echa en toda la ciudad, se consiguen en los municipios vecinos, que ya son prácticamente parte de la ciudad donde no está prohibida, y para la policía pues es prácticamente imposible tener un control de esta pólvora. Y Medellín, como tiene esta topografía especial, que es un valle rodeado de montañas, pues lo que hace la gente es ese día enfiestarse y salir a mirar la pólvora desde las carreteras, pues con las tantas carreteras que hay que son subiendo la montaña, y el espectáculo, la verdad, es deslumbrante. Pues uno ver una ciudad llena de pólvora desde las 7 de la noche casi hasta las 6 de la mañana es algo impresionante. Tiene muchos opositores porque nadie duerme, porque el tema con los animales es bastante complicado. Y porque yo no sé, pues ya en un sector minoritario, pero yo digamos que veo esa fiesta de todas maneras como una manifestación más de esa conducta mafiosa que sigue muy aferrada en la cultura de Medellín, en la cultura de Antioquia. Muy enraizada. Bueno, Muy enraizada. hace un rato has hablado de que para escribir te hace falta Medellín y te hace falta la manera de hablar. Y digamos, cuando uno lee tus obras, escucha a los paisas hablando en paisa, y a Rosario Tijeras tiene su voz, pero yo diría que el lugar en donde más se escucha lo paisa, lo raizal, digamos, de esa zona del país, es en Santa Suerte, en donde las mujeres, las tres hermanas, Amanda, Jennifer, son unas habladoras, ¿no? Y hablan y traducen, traslucen todo el espíritu paisa. ¿Es así? ¿Estoy equivocada o crees que tengo? No, yo creo que mi novela más paisa es Santa Suerte, efectivamente. Es además como creo que la novela más femenina que he escrito, porque es una historia sí, ya lo dijiste, de tres mujeres, tres hermanas. No tiene, yo soy un único hombre y tengo tres hermanas muy distintas a las de la novela, Ajá. pero Espero. sí, sí, por suerte, son muy distintas. Pero de todas maneras, yo crecí en ese ambiente femenino en Medellín, donde de todas maneras lo femenino tiene, no sé, un protagonismo muy grande en nuestra cultura. Es curioso porque
y yo creo que es algo que es muy extensivo a toda Latinoamérica. Es una cultura machista, eso no, nadie puede negarlo, lo sigue siendo, eh, pero al mismo tiempo es una cultura donde esa misma masculinidad gira alrededor siempre de una figura femenina muy fuerte, que es por lo general es la madre. Eh, y un poco de eso más o menos lo trabajé yo en Rosario Tijeras, mostrando también pues cómo en estos muchachos, en estos sicarios, la figura de la madre es tan definitiva. Y lo es en general en toda la cultura paisa, ¿no? Entonces, y también lo femenino, ¿no? Es curioso porque de todas maneras, pues todo paisa quiere tener pues como no solamente una mujer, sino varias y que sean hermosas. Y esta cultura de la mujer también hacia lo estético. En un momento dado, Medellín era el centro mundial de las cirugías estéticas femeninas. Se surgió ese prototipo muy derivado de lo narco, de esa mujer voluptuosa formada con cirugías plásticas, que yo creo que ha venido cambiando un poco de manera positiva, pero como todavía quedan esas cosas, pero lo femenino es muy fuerte, es muy arraigado, ¿no es cierto? Yo creo que es curioso porque la mujer, digamos, con el pasar de los años va ganando muchísima fuerza dentro de la familia antioqueña, la familia paisa, y por el contrario, siente uno que que los hombres se van como disminuyendo, ¿no? Y ese poder, ese ímpetu, esa cosa, como ese vigor que mostraban en su juventud, ya como que se va trocando, se va cambiando un poco y es la mujer la que lo va adquiriendo y el hombre se va sintiendo un poco más disminuido. Ajá. Sí, pensando en esa cultura paisa, en esa fortaleza de las mujeres, pensaba, por ejemplo, incluso en las mujeres de los narcos, ¿no? Incluso la mujer de Pablo Escobar, que uno podría considerarla una víctima, siempre tuvo mucha relevancia en las acciones de Escobar y lo ha contado en un libro nuevo. La madre de Pablo Escobar también era la que llevaba las riendas de una familia, pues, que era como era, pero sí las mujeres tienen mucho protagonismo. Y entonces pienso que tú has hecho un ejercicio, un entrenamiento bien bueno de escribir, de hablar como mujer. No es tan fácil, siendo hombre, escribir como mujer. Sí, pero de todas maneras es algo, fíjate que no se me Hacer un dificulta. relato en voz de mujer, me refiero. Sí, sí, sí. Incluso tengo mi primera novela, Mala Noche, es un personaje en primera persona en femenino y digamos que pues, tuvo sus críticas, pero nunca recibí una crítica como que me dijeran, no, no es que se siente falsa esa voz. No, yo no sé, yo creo que, pues, fíjate, nacer en una casa de mujeres, convivir con ellas, que además han sido mujeres también fuertes, habladoras, sin recato para expresar sus sentimientos, digamos, cuando tenían que gritar, gritaban, cuando tenían que llorar, lloraban, cosa que no me sucedía a mí, porque pues estaba en esa época en la que te decían que los hombres no lloraban, que los hombres no se manifestaban como de una manera tan efusiva como lo hacían ellas. Y yo recuerdo que pues, yo a veces llegaba del colegio y cada una de mis hermanas había llegado con amigas y encontraba a mi mamá también con amigas y teníamos, o la empleada, o la señora, en una época en que de pronto iba una señora que un día iba a planchar, otra señora que otro día iba a hacer otra cosa. Era una casa de mujeres, entonces yo me deleito mucho con los personajes femeninos, yo creo que eso se nota en los libros, me, me fascina contarlos y no siento ninguna dificultad. Todo lo contrario, me cuesta más contar personajes masculinos, tal vez que no se parezcan a mí, ¿no? Que sean distintos a mí. Prototípicos, digamos. Exacto. Uh-huh. Ya, se nos va acabando el tiempo, Jorge, pero quiero preguntarte brevemente sobre un asunto que siempre me inquieta con los escritores que han tenido un gran éxito con algo y que luego ese algo se vuelve un
producto televisivo o cinematográfico, ¿no? Y en tu caso, pues sí que ha sido. O sea, Rosario Tijeras ha dado para serie colombiana, telenovela colombiana, película, serie mexicana, una Rosario que habla en güey, ¿no? Que es un poco extraño y que ya va por no sé cuántas temporadas. Sí, 3. ¿Cómo te sientes siendo el padre de esas, el que ha generado, el que ha puesto la semilla de tantas historias alrededor de Rosario o incluso de Paraíso Travel? ¿Es fácil admitir, administrar esa sensación? Pues claro, Elvira, yo creo que vale la pena, pues, no sé, recordarles a quienes nos están viendo. Yo tengo una formación cinematográfica que es previa incluso a la literaria desde la escritura, no desde la lectura, porque sí he sido director desde niño. Yo creo que pues uno se acerca a la literatura de diferentes maneras, y yo desde niño me acerqué, me formé como lector, pues un lector juicioso desde muy niño, pero luego vino esta formación cinematográfica y la fascinación por el cine, por las historias presentadas en una pantalla. Y, y bueno, por cuestiones más también que tenían que ver con mi personalidad, yo decidí más bien como que yo era una persona más para la intimidad de la escritura literaria, más que para todo ese manicomio que era sacar adelante una película o una serie de televisión. Entonces decidí contar las historias por escrito desde la tranquilidad de mi casa, y es algo que me sigue fascinando y que quiero seguir haciendo siempre. Pero Rosario Tijeras, digamos, fue la primera que me permitió como ese regreso a retomar ese vínculo con el cine desde la escritura. Eh, yo me sorprendí, la verdad, porque así digan que los libros son muy cinematográficos en su descripción, yo siento que cuando estoy enfrentado al texto literario, pienso estrictamente en esos términos de escritura. Pienso en la sintaxis, en las palabras, en si el adjetivo debe ir o no debe ir. Bueno, todas estas cosas que uno piensa, tiene siempre, digamos, en la cabeza cuando avanza en la escritura. Y para mí fue una sorpresa, digamos, como esa primera propuesta. Y me sigue sorprendiendo de que, como decías, al día de hoy, pues se siguen haciendo historias inspiradas en Rosario Tijeras, las 3 temporadas que va en México. Me propusieron incluso hacer una pues hacer como el argumento de una cuarta temporada con la hija de Rosario Tijeras, que ya nació en la tercera. Eh, pero bueno, yo ya la verdad no, si alguien más quiere hacerlo, pues a Ya, mí no me... suficiente con ser padre para ser abuelo también. Sí, ya ser abuelo de Rosario Tijeras era complicado. Me parecía que sí podía ser un poco, ya un poquito demasiado, como se dice, ¿no? Como exprimirle demasiado el personaje. Eh, en cuestiones económicas es algo que a nosotros nos ayuda y nos aporta muchísimo. A mí me sirve de todas maneras como para presentar también otros trabajos, porque la televisión pues es un medio que es masivo, que abre ventanas, abre puertas. Entonces eso me ha permitido también como entrar con otros libros. Eh, tengo tengamos, como digo, tengo ese gusto por la televisión, por el cine. Entonces pues no me opongo. No, en algunos casos no he quedado muy contento con los resultados, pero yo siempre he creído que lo que me interesa a mí está a salvo, que es el libro. Uh -huh. Y yo creo que pues los libros siempre están a salvo de las adaptaciones. Un ejemplo muy claro es el de García Márquez, que nunca tuvo suerte con las adaptaciones que se le hicieron al cine. Sin embargo, sus libros quedaron pues siempre protegidos por su calidad. Y yo espero también pues que Rosario Tijera, la novela, sobreviva como texto, más allá pues, de lo que pueda llegar a pasar con ella como adaptación. Uh -huh. Bueno, no tengo ninguna duda de que así es. Jorge, un placer verte, volver a hablar contigo. Espero que los lectores de Huancayo, de esta feria que por supuesto ya no está circunscrita a este territorio del centro del Perú, sino a quienes puedan conectarse, pues
conozcan y admiren tanto tu obra como lo hago yo y esperamos que haya más oportunidades de conversar y sobre todo que haya más Jorge Franco y más literatura de Jorge Franco para nosotros. Gracias. No, gracias, Clara Elvira, nuevamente, pues por tu apoyo, por tu interés, no solamente hacia mí ni hacia mis libros, porque yo sé que eres una defensora de la cultura, de la lectura en medios inhóspitos y difíciles. Siempre has procurado abrirle un espacio a los libros y eso te lo agradecemos inmensamente todos los que estamos en ese medio. Y por supuesto a la Feria del Libro de Huancayo, pues nuevamente gracias por esta invitación tan especial. Muchísimas gracias a Clara Elvira Ospina, a Jorge Franco por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que esa y toda la información la pueden encontrar en la página web www.feriadelibro.com.pe y seguir todas las transmisiones a través de las redes sociales. Gracias.